Bueno, vamos a entrar en lo que es el tema del día de hoy. Quiero que me acompañen en Hechos 1, 6 al 11. Vamos a leer juntos. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese, antes de seguir, a pesar de que los discípulos, mis hermanos, ya habían experimentado la resurrección de nuestro Dios, ya había resucitado, ellos aún todavía tenían la vista en lo terrenal. Fíjese la pregunta que ellos hacen: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Voy a hacer otra breve oración para pedir la guía al Señor. Señor mi Dios, te pedimos en este momento, Señor, que tú nos guíes. Guíame, Señor, en tu palabra. Bendice a los hermanos también, que ellos estén dispuestos en recibir tu palabra el día de hoy. Tal vez hoy puedan entender algo que tú les has querido revelar, Señor. Que así sea, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu. Pedimos una vez más tu Santo Espíritu que nos guíe, Señor, en cada palabra que vamos a expresar, en cada enseñanza, en cada versículo, Señor, que vamos a aprender el día de hoy, que sea, Señor, ahora sí que transmitido por tu Santo Espíritu. Solamente úsame, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos llevando una serie de prédicas. Este es el tema número 10. Dentro de las obras de nuestro Señor Jesús, dentro de las obras está, ya conocimos su muerte, también ya conocimos su resurrección. Ahora vamos a conocer su ascensión, como ya leímos en Hechos. En Hechos hemos leído que los discípulos estaban con los ojos puestos y dice que se desapareció en las nubes. ¿Qué es una ascensión? ¿Cuántos de nosotros, en sus propias palabras, cómo podemos definir la palabra ascensión? Fíjese que el diccionario dice: ascensión indica la acción de ascender o de subir a un lugar más alto. Por otra parte, dice, la palabra ascensión también se emplea para señalar la elevación de una dignidad suprema. Por ejemplo, la ascensión al trono, dice el diccionario de la Real Academia Española. En el cristianismo, mis hermanos, nosotros como cristianos, la palabra ascensión se refiere, fíjese, al momento en el cual Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, ascendió al cielo 40 días después de su resurrección y se sentó a la diestra o a la derecha del Dios Padre. Eso es la ascensión para nosotros los cristianos. Por ejemplo, en lo secular, cuando te van a ascender de posición, es que me van a ascender de posición. Vas para arriba, un grado más. ¿Ok? Entonces nosotros, por ejemplo, ya la mayoría de varones, yo pienso que conocemos mucho de fútbol o del deporte. También ahí los equipos de fútbol, cuando ascienden o descienden, ¿verdad? Suben más o bajan.
Pero para nosotros los cristianos, la palabra ascensión, mis hermanos, significa la ascensión de nuestro Señor Jesús cuando se fue al cielo. Y ahora, mis hermanos, con esto tenemos la idea de que Jesús, y creemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre. A ese Dios es a quien nosotros servimos. Él nació, murió, resucitó y ascendió. Y vendrá de nuevo. Va a venir de nuevo, mis hermanos. Entonces, este acontecimiento, mis hermanos, es mencionado varias veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por diferentes versículos, tanto en los evangelios como también en las cartas del apóstol Pablo, en la carta de los Hebreos, en Juan, y en todos los discípulos que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablan de la ascensión de Cristo. Ahora, mis hermanos, pregunta para nosotros: ¿qué significa o qué significado tiene este hecho histórico para nosotros? ¿Qué significado tiene para usted que nuestro Señor Jesús, a quien nosotros adoramos, a quien le cantamos hace rato, Él ascendió a los cielos? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cuáles son los valores prácticos de la ascensión? La ascensión nos enseña, mis hermanos, que nuestro maestro, y este punto vamos a conocer el día de hoy. Yo creo que este tema lo vamos a dividir en dos para no alargarnos tanto. Fíjese, la ascensión nos enseña que nuestro maestro es, o sea, ya conocimos sus obras, su ministerio terrenal. Ahora, después de la ascensión, porque a veces quizás nos quedamos ahí, mis hermanos, que Jesús ascendió a los cielos, pero ¿y ahora? ¿Qué hace? ¿O qué está haciendo? O así como, por ejemplo, cuando se acuerdan en el Antiguo Testamento, cuando los Baales clamaban por su Dios, y el profeta en forma de burla decía: clamen, clamen, tal vez está dormido. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué es lo que usted cree que nuestro Señor Jesús está haciendo en este momento? ¿Cree que está dormido? No, mis hermanos, Él es un Dios vivo. Ahora, la ascensión nos enseña, mis hermanos, que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, es el Cristo celestial, el Cristo exaltado, el Cristo soberano, el Cristo que preparó el camino, el Cristo que intercede y el Cristo omnipresente. Después de la ascensión, vamos a conocer puntos por puntos a estos títulos que nuestro Señor Jesús tiene después de su ascensión. El Cristo celestial. El Señor Jesucristo, mis hermanos, abandonó este mundo porque pues le había llegado el momento de retornar al Padre. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Que Él dijo: yo provengo del Padre, yo vengo del Padre, ¿sí o no? Su partida fue un ascenso, mis hermanos. Así como su entrada en el mundo fue de una manera milagrosa, o sea, su ascenso cuando descendió del cielo fue de una manera milagrosa, también ascendió de una manera milagrosa. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando el ángel le dijo a María: o sea, el Espíritu vendrá sobre ti? Porque María dijo: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Si yo no, en palabras más entendibles, no he tenido o no tengo relaciones sexuales con un hombre. ¿Cómo va? María se preguntó lo común, mis hermanos. En lo común, cuando uno o cuando el hombre engendra, o en la manera que nace, o en la manera que
que se desarrolla el niño en el vientre de una mujer. ¿Cómo es? A través de una relación sexual, hombre y mujer. Y María preguntó eso, ¿cómo será eso si yo no tengo relaciones sexuales con mi prometido que es José? Entonces fue de una manera milagrosa, mis hermanos. También cuando él desapareció en las nubes, también fue de una manera milagrosa. En Juan 1, acordémonos, mis hermanos, en Juan dice, en el principio ya existía, dice, la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. Por eso, mis hermanos, él regresó donde él había estado. En el principio ya existía la palabra. ¿Quién es la palabra? Nuestro Señor Jesús. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. O sea, entonces, él vino ahí en la Biblia también dice, mis hermanos, cuando él se despojó de sí mismo. Dice, él era Dios, se despojó de sí mismo. Imagínense, yo no sé si usted se ha imaginado, Dios, el creador de todo, ahora vino y estuvo 9 meses en el vientre de una mujer. Después de eso, no apresuró las cosas, mis hermanos, sino que todo a su debido tiempo. Esperó 9 meses ahí y después de eso nació. Y después cuando nació tampoco apresuró las cosas y decir, es que quiero crecer rápido. No, sino que todo como el proceso que nosotros tenemos, mis hermanos. ¿A poco no es digno de admirar esto, mis hermanos? Entonces, de esta misma manera él vino. Consideremos un poquito su forma o la manera de partida de nuestro Señor Jesús. Ahí en Hechos dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Estaban viéndolo a él cuando él se fue al cielo, mis hermanos. Desde ese momento en adelante, los discípulos no deben de considerarlo. Usted tampoco debe de considerarlo como Cristo según la carne. Ya no. Cuando una vez que Cristo se fue al cielo, mis hermanos, ya no debemos de considerarlo según la carne, como cuando él cumplió los 33 años. Ya no es como según la carne. Es decir, ahora vive una vida celestial, ya no vive una vida terrenal, ya es un Cristo celestial, un Cristo glorificado que vive, mis hermanos, en lo celestial, que vive en la presencia de Dios. Ahora, mis hermanos, establece un contacto con sus discípulos, con sus hijos, por medio del Espíritu Santo. Antes de la ascensión, mis hermanos, en Jesús apareció, mis hermanos, aparecía y desaparecía. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos leído en los evangelios que dice que apareció cuando los discípulos estaban comiendo y él dijo, tengo hambre? Pero a la misma vez, él también desapareció una vez más. Ya no lo vieron. Pero también apareció en otro lugar. Y así, mis hermanos, y así sucesivamente nuestro Señor Jesús. Entonces él aparecía y desaparecía en un tiempo gradual. ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo hizo esto, mis hermanos? Hay un motivo. Es para que sus discípulos, mis hermanos, aprendieran a depender de él así en la manera espiritual. No de una manera visible, no de una manera de tener contacto con él. Ya no, porque ya no iba a estar más en medio de sus discípulos.
ya no iba a estar así en persona, así físicamente, sino que iba a estar de manera espiritual. Entonces estaba enseñando algo a sus discípulos cuando Él aparecía y desaparecía. Ya no voy a estar por mucho tiempo con ustedes. Entonces tienen que aprender a vivir en el Espíritu. Pero aún todavía falta, ¿verdad? Todavía no había llegado el Espíritu de Dios. O sea, nos acordamos en que en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios descendió. Pero Jesús dijo, es que tengo que irme para que Él venga. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, que la ascensión se convierte en una línea divisora de dos periodos de la vida de nuestro Señor Jesús. Desde el nacimiento hasta la resurrección de nuestro Señor Jesús, ahí es la historia humana que vivió perfecto, sin pecado. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Vivió en nuestra carne, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Fue en la manera que fue engendrado. Fue engendrado por el Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, de su nacimiento hasta la muerte y su resurrección, mis hermanos, Él tenía una vida humana, un cuerpo humano. Desde la ascensión es el Cristo de la experiencia espiritual, que vive en el cielo, toca a los hombres, se comunica con los hombres por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Jesús dijo en Juan 6:7, lo voy a leer en otra versión, dice: en realidad ustedes les conviene que yo me vaya, dice Jesús. En realidad a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que les ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Ahí estaba hablando, mis hermanos, que ya iba a tener una vida celestial, su ascensión. Eso es, mis hermanos, el Cristo celestial. Ya no es un Cristo terrenal, ya es un Cristo celestial, que vive y permanece para siempre. Y Él está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está esperando, mis hermanos? ¿Por qué está ahí? Bueno, ya lo conocimos, vamos a conocer más al respecto de eso. Conocimos en los temas anteriores que Él es nuestro sumo sacerdote. Él ruega por ti, Él vela por ti. Cuando tú cometes un pecado, Él es el abogado defensor de ti. En estos momentos es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús. Pero además de eso, mis hermanos, Él está esperando cuando el Padre diga: ve por tu iglesia, ve por tu novia, porque las bodas del Cordero ha llegado el momento. Mis hermanos, eso está esperando nuestro Señor Jesucristo celestial. El Cristo exaltado es el otro título, el Cristo exaltado. Durante su ascenso, mis hermanos, que fue muy lento por la voluntad del Padre, en vista de sus discípulos, este acto les hizo comprender que su Maestro abandonaba la vida terrenal y al mismo tiempo los convirtió en testigos de su partida. De esa manera, mis hermanos, les convirtió de ser testigos de que nuestro Señor Jesús se fue al cielo. Pero una vez que desapareció a la vista de sus discípulos, el viaje fue completado por un acto de la voluntad del Padre. Fue completado.
En ese instante, mis hermanos, toda la gloria de Dios brilló a su alrededor y se halló allá en el cielo. Mis hermanos, conforme vamos entendiendo el tema, nos vamos profundizando en el tema, vamos relacionándonos de lo que pronto nosotros vamos a vivir. ¿Sí o no? Así como Cristo, Él vivió una vida terrenal, usted también está viviendo una vida terrenal en este momento. Pero va a llegar el momento, mis hermanos, que también usted, la Biblia lo dice, que usted también subirá al cielo. Y va a dejar de ver todo lo terrenal y se va a convertir en un celestial también. Cuando usted va a desaparecer, o sea, se va a ir, mis hermanos, usted se va a hallar en una luz, en la gloria de Dios que brilla. Y se va a hallar en el cielo. Esto es motivo de alegría, mis hermanos. Pero, mis hermanos, esta luz, esta gloria de Dios no era todo nuevo para Él. En la profundidad de su conciencia, el Hijo del Hombre recordaba la gloria que durante la época anterior compartía con el Padre en su alma. Así como usted en este momento, mis hermanos, usted como hijo de Dios, como cristiano que es, usted está consciente de que, como dice la Biblia, de que su ciudadanía no es aquí, es allá en los cielos, ¿sí o no? Usted ya pertenece allá y usted algún día va a estar allá. Tal vez usted no se imagina, o su imaginación es tan grande, mis hermanos, que usted se imagina cosas. Pero la realidad es de que nos hallaremos allá, ¿sí o no? Bueno, así era nuestro Señor Jesús. Él tenía esa idea, esa conciencia, mis hermanos, de esa gloria que tenía con su Padre. Por eso, en Juan 17:5, leamos Juan 17:5, más que mi Biblia creo que la dejé allá, pero busquemos Juan 17:5 en la mochila. Gracias, hermano. Juan 17:5, fíjese qué es lo que dice ahí, mis hermanos. Dice, ahora pues, Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mis hermanos, esto es algo impresionante de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros no adoramos a un Dios o a Cristo Jesús, hombre, que aún todavía está en la tumba. No, adoramos a un Dios vivo. Esta luz, esta gloria que Él experimentó, mis hermanos, Él ya lo había experimentado. Por eso dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que usted existiera, mis hermanos, antes que todo lo que usted puede ver en este momento, tal vez su vista lo alcanza y ver las estrellas, si no las estrellas, por lo menos el sol o la luna, pero usted puede apreciar la creación de Dios. Antes de que todo eso se hizo, mis hermanos, la gloria de Dios. Él, dice la Biblia, que para Él o por medio de Él fue hecha. Pero el alma humana de Cristo, mis hermanos, hasta el momento de la ascensión, no había, dice, experimentado la visión amplia de Dios resplandeciendo o resplandecido. Fue hasta que fue levantado su humanidad, porque recordemos que Él fue 100% hombre,
pero también era Dios o es Dios. Era este el objetivo de su vida humana, mis hermanos. Eso era. La Biblia dice que el gozo puesto delante de él, era el gozo que lo mantenía en el tiempo, en el momento de su ascensión, mis hermanos. Es más, en la cruz, cuando murió, él dijo: consumado es. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Y eso, mis hermanos, lo podemos leer en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: ¿ya estamos ahí? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se acuerdan, mis hermanos, cuando él dice que sufría, cuando él estaba sudando gotas de sangre, mis hermanos? ¿Sí se acuerdan de eso? Antes de la cruz, de lo que a él le mantenía firme, mis hermanos, era esto: su ascensión, su regreso al Padre. Y además de eso, la obra, mis hermanos, la obra redentora, su obra, su muerte en la cruz, que murió por todos nosotros, mis hermanos. Recordemos que él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los que lo crucificaron. Este gozo, mis hermanos, es lo que lo mantenía fiel en su humanidad. Y ese gozo, mis hermanos, es lo que debería mantenerlo a usted fiel y alejado del pecado, porque un día también usted se va a ir al cielo. Fue en el hecho, mis hermanos, de su ascensión y exaltación que Cristo declaró lo siguiente. Voy a leer algunos versículos. Fue en el hecho de su ascensión y exaltación que Cristo declaró lo siguiente. Voy a leer algunos versículos. Si usted me quiere esperar, allá en Filipenses 2, del 9 al 11. En su ascensión y exaltación, él declaró lo siguiente. Voy a leer unos versículos, usted me espera en Filipenses. En Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primera Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están, fíjese, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades en su ascensión. En Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y alabanza. Filipenses 2, 9 al 11, que ya todos estamos ahí. Fíjense, mis hermanos. Esto es en su exaltación. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es en su ascensión. Él dijo: toda potestad me es dada. Todo, mis hermanos, ya lo hemos leído. Los ángeles,
Los ángeles están bajo sujeción de Él. Él es la máxima autoridad ahora, mis hermanos. Y como lo leímos, todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos, todo, absolutamente toda lengua dice, confesará que Jesús es el Señor. Y ya hicimos un tema al respecto de eso. ¿Qué significa el Señor? Esto es Jesús o el Cristo exaltado. Vamos ahora a ver el Cristo soberano. El Cristo soberano. ¿Qué significa soberano, mis hermanos? Es alguien que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, así como lo hemos leído en Filipenses. Él tiene la máxima autoridad. Soberano, soberanía. Cristo ascendió a su trono de supremacía, mis hermanos, y jefatura sobre todas las criaturas, sobre todas. Él es la máxima autoridad. Aún, imagínense, aún, mis hermanos, cuando Él estaba en este cuerpo humano, ¿se acuerdan cuando Él expulsaba a los demonios? Los ángeles, a esos demonios, ángeles caídos, decían: nosotros conocemos quién eres el Hijo del Altísimo. Ya se sujetaban, ya lo respetaban, mis hermanos. Él decía: no, todavía no ha llegado nuestra hora, aún todavía no. Échenos allá en los cerdos, aquellos que estaban ahí, mis hermanos. Él tiene toda la potestad. Voy a leer algunos versículos para ir un poquito rápido, solamente usted escuche. En 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo, fíjese, es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de su mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay una enseñanza aquí, mis hermanos, que espérenme un ratito. En Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En 1 Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido del cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Miren, mis hermanos, y nosotros, hombres simples y pecadores, nos cuesta sujetarnos a Dios, mis hermanos. Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió. Fíjese, ¿para qué murió nuestro Señor Jesús? Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. El Cristo soberano, el que tiene toda autoridad. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, posee esta soberanía universal sobre todas las cosas, sobre toda autoridad y potestad, como lo hemos leído. Y esto es, mis hermanos, escuchen muy bien esto, y esto es para el bien de su iglesia, que es su cuerpo. En otras palabras, mis hermanos, es para el bien de usted y mío, que somos su iglesia. Efesios 1:22. Si quiere, vamos a buscar Efesios 1:22. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Fíjese,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Voy a leerla en otra versión, dice: Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, a quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Por eso, mis hermanos, a nosotros se nos ha enseñado que si nosotros como iglesia o los que enseñamos no predicamos a Cristo, usted o la iglesia no va a ser una iglesia, va a ser una organización, va a ser un grupo de personas, o tal vez va a ser una iglesia, pero una iglesia, imagínense un cuerpo sin cabeza, porque Cristo es la cabeza. Por eso, mis hermanos, Cristo es el centro de todo, de lo que nosotros somos. Es el centro de adoración. A Él le servimos. Él es todo, mis hermanos. Si no es Él, mejor vamos a vender enchiladas allá afuera. Sí, mis hermanos, porque realmente si no es a Cristo, mis hermanos, si no entendemos muy bien quién es Cristo para mí, como lo enseñamos en los temas anteriores, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, si no lo entendemos, si no lo hemos comprendido muy bien, entonces somos de las otras religiones más. En un sentido especial, mis hermanos, en un sentido especial, Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta jefatura se manifiesta de dos maneras, ¿ok? Uno, por la autoridad ejercida por Él sobre todos los miembros de la iglesia. Él es mi autoridad, Él es su autoridad, Él es el Cristo soberano. Si usted no obedece a Cristo, entonces roguemos por la misericordia de nuestro Señor Jesús que le revele, mis hermanos, quién es Cristo. El apóstol Pablo, fíjese, por eso les dije anteriormente en Efesios 5, vamos a buscar Efesios 5. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Ok? Las esposas. El apóstol Pablo emplea la relación, fíjese, hay algo muy importante. Este no es un tema de matrimonio, pero tiene que ver con el matrimonio, mis hermanos. El apóstol Pablo emplea la relación de un matrimonio cristiano como una ilustración o un ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Cómo? Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 22. Leamos el Efesios 5, 22. No va a haber tiempo, mis hermanos, pero el apóstol Pablo empieza del 22 o del 21 hasta el 36, 33, pero no vamos a leer todo. Dice, vamos a leer el 21. Someteos unos a otros, ¿en qué dice? En el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia, y Él es su Salvador.
Ahí nos quedamos. Por el momento, ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué dice Pablo, mis hermanos? Que tanto como el varón es cabeza de su esposa, que es su cuerpo, así también es Cristo para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es este edificio. No es este edificio. Usted es la iglesia. Recordemos que también el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando usted nace de nuevo, usted viene a ser el templo del Espíritu Santo. El Espíritu mora en usted, habita en usted. Usted es la iglesia ahora, mis hermanos. No es este edificio. Entonces, el apóstol Pablo compara, ¿cómo es? Vamos a entenderlo muy bien esto, mis hermanos. ¿Cómo compara para nosotros poder entender la relación de Cristo con la iglesia? Recordemos que oré anteriormente por una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Sí me entienden? ¿Sí se acuerdan? Ok, entonces nosotros somos la iglesia. Ahora, pero el apóstol Pablo lo relaciona, para entenderlo muy bien, una relación de matrimonio, pero un matrimonio cristiano, un matrimonio que quiere agradar al Señor con su vida, con su matrimonio. La palabra aquí, sujetas, mis hermanos, cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, la palabra significa someterse, subordinar, sujetar. La voz pasiva significa someterse a, obedecer, sujetarse a, estar bajo autoridad. Estar sumiso también significa la palabra sujetarse. Bueno, podríamos, si nosotros nos quedamos ahí, mis hermanos, puede usted decir, ¿ves? Esposa, tienes que sujetarte. Tienes que obedecerme, tienes que hacerme caso. No, mis hermanos, la tarea más grande es el del varón, es el del esposo. Entonces, mis hermanos, de la misma manera como está el esposo con su esposa, de la misma manera la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Así también las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Así como dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, así también los esposos deben ejercer su autoridad en el espíritu de amor y sacrificio personal. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Él murió en la cruz. Él murió por ti, murió por mí, murió por su iglesia. Entonces, ¿qué debe usted hacer por su esposa, mis hermanos, para que se sujete a usted? Debe morir por su esposa, dar todo para su esposa. Por eso le dije, la esposa nada más tiene que sujetarse, decir que sí. Pero nosotros, mis hermanos, usted tiene que sacrificarse por su esposa. La obediencia de la iglesia a Cristo es una sumisión voluntaria. ¿Alguien lo obligó para que usted estuviera aquí el día de hoy? No, fue voluntario. ¿Usted obedece a Cristo Jesús voluntariamente o alguien lo obliga? Entonces, de esa manera también las esposas, mis hermanos. La obediencia de la iglesia a Cristo, una iglesia que quiere vivir en el Espíritu de Dios, una iglesia obediente, está sumiso a la voluntad de Cristo. De igual manera, mis hermanos, las esposas, ser obedientes, no solo por causa de la conciencia, sino por amor y reverencia también. Hay un comentario, por ejemplo, de las esposas. Hay un comentario que leí en algún libro, dice, hablando de la religión católica, ¿no? Ellos dicen, las mujeres católicas, ellas
adoran a la Virgen María, dice este comentarista, pero deben adorar o deben tomar más en cuenta a Sara. ¿Cómo era Sara, mis hermanos, en el Antiguo Testamento? Pedro dice de ella, dice, por ejemplo, dice, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Y ahora se refiere a las mujeres. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. O sea, sí entendieron el comentario del comentarista, ¿no? O sea, aquí dice la Biblia, el apóstol Pedro dice, ustedes mujeres, si hacen también lo correcto con sus esposos, ustedes vienen siendo a ser hijas de Sara. Ahora vamos a entender la relación, mis hermanos. Por eso compartimos temas de matrimonio ahí en el grupo de WhatsApp. Yo espero que ustedes están dándose el tiempo de escuchar esas prédicas. Un matrimonio cristiano, un verdadero, genuino. Yo sé que nos esforzamos cada día, mis hermanos. Hay que morir a la carne, nosotros principalmente los varones, para que mi esposa se sujete a mí. Es un deber muy grande. Un matrimonio cristiano y verdadero, genuino, se han convertido, fíjese, en un misterio para los matrimonios no cristianos. Ahorita afuera, mis hermanos, la gente no se quiere casar. Incluso dentro de la iglesia también hay algunos que no se quieren casar, ya no creen en el matrimonio, de lo que Dios estableció. Bueno, entonces ahora, mis hermanos, esta es una verdad, que los matrimonios cristianos se han convertido en un misterio de los que viven un matrimonio cristiano, se han convertido en un misterio para los matrimonios no cristianos. Y esto es una verdad que significa o con significado divino, un significado celestial. ¿Por qué razón? Usted como matrimonio, escuche muy bien, usted como matrimonio revela la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. O sea que cuando nosotros vivimos un matrimonio en el orden de Dios, amar a nuestra esposa y entregarnos por nuestra esposa, dar todo por nuestra esposa, santificarla, así usted tiene la tarea de leer todo ahí en Efesios 5 del 21 en adelante. Ahí dice, voy a leerlo un poquito nada más, no vamos a detenernos ahí. Dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En el 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nosotros amamos a nuestra esposa, nos sacrificamos por ella, y cuando nosotros necesitamos corregir algo, tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Ahí estamos santificándola con la palabra, mis hermanos, y ellas van a obedecer o se van a sujetar porque tú estás dando el ejemplo, porque tú estás dando tu vida por ella. Y entonces cuando nosotros llevamos un matrimonio así, mis hermanos, nosotros estamos revelando la relación de Cristo con la iglesia.
a través de nuestro matrimonio. Por eso es un misterio para los que no son matrimonios cristianos. Ellos dicen tanto, ¿cómo aguantan estar tanto tiempo juntos a pesar de los pesares, ¿verdad? Ahí anda la hermana o el hermano aguantando a su esposa o el esposo. Esto que se vaya en nuestro corazón, mis hermanos. Nosotros con nuestro matrimonio estamos reflejando la unión de Cristo con la iglesia. La autoridad de parte de Cristo, mis hermanos. La autoridad de parte de Cristo sobre la iglesia. Estamos demostrando el sometimiento de la iglesia a Cristo, la sujeción hacia Cristo, la obediencia hacia Cristo de parte de la iglesia. El amor es de ambas partes. Cuando la iglesia llega a comprender lo que Jesús hizo por ella. Amor que corresponde al amor, para ser coronado, mis hermanos, en la plenitud del gozo, cuando se complete esta unión en la venida de nuestro Señor Jesús. Vamos a esforzarnos, mis hermanos, a tener un matrimonio que glorifique a Dios. Ahora, cuando usted vaya a la calle con su esposa, y si usted dice o saben que es un cristiano, está ahí manifestando o está revelando o dando a conocer cuál es la relación de Cristo con la iglesia, con su esposa. Un comentarista dice de esta manera: una característica sobresaliente de la iglesia primitiva, fíjese, la iglesia primitiva, fue la actitud de amorosa sumisión a Cristo. Jesús es Señor, no fue solamente la declaración de un credo, o sea, no solo lo decían de palabras para afuera, sino también ellos la cumplieron. Ellos, mis hermanos, cumplieron eso, la regla o el gobierno de nuestro Señor Jesús sobre ellos en sus vidas. Los primeros cristianos. Ellos, mis hermanos, se sujetaron. Ellos lo dieron por amor. Ellos dieron su vida a Cristo Jesús por obediencia a Él. Él dice esto: una característica sobresaliente de la iglesia primitiva fue la actitud amorosa y sumisión a Cristo Jesús, su Señor. Como punto número 2, el Cristo ascendido no es solo el poder gobernante o dirigente de la iglesia, sino también la fuente de su vida y su motivación. ¿Cuál es la fuente de vida que usted tiene, mis hermanos? O su motivación. ¿Qué lo motivó de estar aquí? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. No es solamente porque Él gobierna, no solamente porque Él nos dirige, sino que lo hicimos porque Él es la vida que nosotros tenemos depende de Él. Él es que me motiva, su muerte, su resurrección, ahora su ascensión. La rama, mis hermanos, la relación que hay entre la rama y el árbol, la cabeza y el cuerpo, asimismo es también nuestro Señor Jesús, que mantiene viva la iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos? El que permanece en mí y yo en él, esto lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Él es la fuente de vida, la vida espiritual y también la vida terrenal. Porque cuando somos terrenales, cuando no hemos recibido el Espíritu de Dios,
También nuestra vida está sujeta a Él, pero somos creación. Aún no somos hijos. Pero ya cuando nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu de Dios, ya somos hijos. Ya tenemos dos vidas, la vida terrenal y la vida celestial, mis hermanos. Aunque la cabeza de la iglesia está en el cielo, mis hermanos, mantiene él estrecha una comunión con su cuerpo en la tierra, siendo el Espíritu Santo el vínculo de comunicación, el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu. Leamos Efesios 4 del 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Voy a leer en otra versión, dice, por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido. Fíjense mis hermanos, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Lo cantamos hace ratos, dijimos, haznos uno en ti, unidos en un solo espíritu, unidos en Cristo Jesús, unidos en la cabeza que es Cristo Jesús. Usted como iglesia es el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Ahora voy a leer un versículo de lo que Pablo dice de los falsos maestros. Él dice en Colosenses 2:19, en otra versión dice, esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Dice a los falsos maestros que ellos no están unidos a Cristo, no están unidos a la cabeza. Por eso, mis hermanos, en una iglesia donde no se predica a Cristo Jesús, es una iglesia sin rumbo, sin cabeza. No tiene destino. Es una iglesia terrenal. En cambio, usted tiene un destino final. Es allá en el cielo. Por último, y si nos da tiempo, el Cristo que preparó el camino. Después de su ascensión, es el Cristo que preparó el camino. La separación entre Cristo y la iglesia que comenzó en la ascensión, mis hermanos, no es para siempre. Estamos hablando del Cristo hombre, no es para siempre. Ascendió en calidad de precursor. ¿Qué es un precursor? No sé si entienden la palabra precursor. Ahorita lo vamos a entender. Para preparar el camino para ellos, a fin de que les siguieren, a fin de que la iglesia tenga ese mismo destino que nuestro Señor Jesús. Cristo, el que preparó el camino. ¿Qué es un precursor? Fíjese qué es lo que dice el diccionario bíblico. Dice, adjetivo que significa corredor adelante, que va por delante. Se utiliza como nombre
de aquellos que eran enviados, dice, por adelantado para reconocer el terreno, actuando como exploradores, especialmente en campañas militares, o de un enviado con vistas a la llegada de un rey, para cerciorarse de que el camino estaba dispuesto. Esto me hace entender un precursor. Es cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Caleb y Josué más otros hombres fueron enviados a investigar la tierra, a ver cómo estaba la tierra prometida? ¿Sí se acuerdan? También cuando el pueblo de Israel mandaron a Jericó también a investigar cómo estaba. Ellos entraron a investigar, a preparar el camino. Eso significa preparar el camino para ver cómo iban a entrar, cómo vivían, cómo eran el ejército, si estaban armados o no estaban armados. Eso significa un precursor. Sabemos, mis hermanos, que la promesa de Cristo en Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, fíjese, escuche muy bien eso, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces ya entendemos qué significa precursor. Un precursor, mis hermanos, es un indicador, alguien que procede, alguien que va adelante a preparar el camino. Así como, por ejemplo, usted tal vez en este momento se adelanta y decir: voy a ir a preparar, ¿no? Por ejemplo, va a recibir una visita y las visitas están aquí. Bueno, antes de que ellos lleguen voy a preparar, voy a limpiar todo el regadero que está ahí, ¿verdad? Para que ellos lleguen. Es un precursor también. Entonces, este precursor, mis hermanos, se aplica primeramente a Juan el Bautista, pues fue el quien preparó el camino para la llegada de nuestro Señor Jesús. Para ir más rápido, no lo busque, voy a leer Lucas 1, 76, 77, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En otra versión dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor, dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Así como Juan, mis hermanos, Juan preparó el camino para Cristo, así también Cristo ascendió, preparó el camino para la iglesia. Por eso, mis hermanos, somos imitadores de Cristo, porque todo lo que Él hizo, lo que está haciendo, también lo estamos haciendo como cristianos que somos. Entonces, mis hermanos, esta esperanza es comparada en Hebreos 6, 19 al 20. Voy a leer en otra versión, dice: esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. ¿Qué es lo que hizo Cristo, mis hermanos? Preparó el camino, o enseñándonos el camino, porque Él, ya lo leímos: donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. ¿Cuántos servidores de Dios hay aquí? Ahora ya entendimos que es un precursor. Mis hermanos, aunque los cristianos sean atormentados por diferentes pruebas, aflicciones, adversidades, los fieles
no necesitan temer de los peligros que puede haber en esta tierra, mientras mantengan firme su esperanza en la realidad celestial. En sentido especial, mis hermanos, entonces, mis hermanos, a pesar de las aflicciones que podemos nosotros vivir en este mundo, en esta tierra, mis hermanos, debe mantenernos firmes una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál va a ser nuestra realidad, o ya es nuestra realidad? Que vamos a ser celestiales. En sentido espiritual, la iglesia ha seguido ya a Cristo glorificado. Usted está aquí sentado en este momento, pero usted espiritualmente ya está allá con Cristo Jesús. De hecho, mis hermanos, Dios hizo sentar a los creyentes en los cielos con Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros lo creemos eso? Efesios 2:6, si no lo cree, dice: y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que nos va a mantener, mis hermanos. Cualquier adversidad, tal vez usted está sufriendo alguna enfermedad en este momento, algún apuro, alguna preocupación, pero le va a mantener firme en Cristo Jesús es que usted también va a tener el mismo destino que nuestro Señor Jesús. Usted va a ser celestial, mis hermanos, porque Él preparó el camino. Ya lo leímos, estamos sentados ahora en la diestra o a la derecha del Padre con nuestro Señor Jesús. Por medio del Espíritu, mis hermanos, nosotros los creyentes ascendemos con el corazón y la mente hasta Cristo resucitado. Pero en este momento usted con su mente puede decir: ya estoy allá con Cristo, aleluya, gloria a Dios. Pero mis hermanos, pero esto también se producirá una ascensión literal correspondiente a la de Cristo. En un futuro nosotros también nos iremos con Cristo, así como Él se fue, mis hermanos, y dice que en una nube se desapareció y la gloria de Dios lo recibió. También nosotros, mis hermanos, de esa manera también nosotros nos iremos, porque Él ya preparó el camino. Primera de Tesalonicenses 4:17, leamos. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice de esta manera: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, mis hermanos. En 1 Corintios 15:52 dice: en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta esperanza de los creyentes, mis hermanos, no es una mentira. Esto debe nosotros entregarnos más a Dios, mis hermanos. No es un engaño, no es una mentira, no es un cuento. Esto nos debe tener conscientes del poder de Dios, de lo que es Dios para nosotros. Primera de Pedro 1:8 dice: ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras.
Con esta esperanza, mis hermanos, el Señor Jesucristo consoló a sus discípulos antes de su partido, con esta esperanza de que vamos a estar con Él. En Juan 14, del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar luego para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús es el precursor, es el que ya preparó el camino para la iglesia, en dos sentidos. Uno, mis hermanos, Él fue al cielo a entregarse como sacrificio de Dios por nosotros. Él ya se entregó sacrificado por ti. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 9, 4 al 26, usted lo puede leer ahí. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, dice. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. 2, para dejarnos un camino a la vida eterna. Juan 14 dice, del 4 al 6: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es, mis hermanos, el Jesús precursor que ha preparado el camino. Hasta ahí vamos a dejarlo para el día de hoy. Ya hemos entendido ahora, mis hermanos, que el Cristo celestial, o sea, el Cristo ascendido, Él está en el cielo, es el Cristo celestial, exaltado, soberano, que preparó el camino. No sé si lo hemos entendido, mis hermanos. Ojalá que el Espíritu de Dios le haya hablado en este tiempo, mis hermanos. Ojalá que usted haya tomado algo para sí y llevarlo en casa y tenerlo eso en nuestro corazón y ser conscientes de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que somos, de que seamos conscientes de lo que Dios hace por usted, que hace por mí, y de lo que hizo también a través de su vida, mis hermanos, a través de su muerte, su resurrección, ahora en su ascensión. Vamos a ponernos de pie y oramos. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre Todopoderoso, que tú nos has dado, Señor, una vida eterna junto contigo, Señor, así como lo hemos leído, Señor, así como lo hemos estudiado, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, ayúdanos a entender, así como lo hemos aprendido el día de hoy, Señor. Ayúdanos a representarte con nuestro matrimonio, así como la relación que tú tienes con la iglesia. Ayúdanos a así también tener una relación mía personal con mi esposa, Señor. Así también los esposos que están aquí presentes, Señor, mi Dios, revélales, mi Dios, todo lo que tú hiciste por la iglesia, por tu cuerpo, y así también nosotros podemos hacer por nuestra
pareja, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Ojalá que nosotros, Señor, seamos la diferencia en el mundo, porque nosotros tenemos tu Santo Espíritu, Señor, dentro de nosotros, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos has dado. Gracias, Señor, por sentarnos a la diestra del Padre. Así con nuestra imaginación y corazón y espíritu podemos gozar un poquito de lo que vamos a gozar para siempre cuando seamos llevados contigo, Señor mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso, por compartir tu gloria, por compartir todo lo de lo que tú eres con nosotros, que éramos unos pecadores, unos que no merecíamos nada de ti, Señor. Pero gracias por tu Hijo, Señor Jesús, que murió por nuestros pecados. Ahora tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a los hermanos que están aquí presentes. Bendice a aquellos que nos están escuchando, Señor mi Dios. Gloria y honra sea para ti, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso, mis hermanos, a nuestro Señor Jesús. Amén y amén.